Lunes 5 de abril del 2021, bienvenidos, gracias por estar con nosotros aquí en el espacio de la entrevista de Noticiero El Salvador. Les saluda Armando Godoy y sin duda es un gusto poder estar ya en contacto con ustedes y por supuesto en sintonía luego de este periodo de descanso. Ya muchas personas se han incorporado a trabajar este día, otro grupo de personas pues trabajan mañana y otro grupo de personas pues han estado trabajando y han sido los días más positivos, sobre todo la gente de turismo, comercio y por supuesto todo el Sistema Nacional de Protección Civil, más de 100,000 elementos que han estado pues garantizando en estos últimos días que en efecto todo se desarrolle en este periodo de descanso de la mejor manera, de la mejor forma y por supuesto garantizando que usted la pase bien, respetando los protocolos de bioseguridad. Hoy vamos a estar charlando, vamos a tener dos entrevistas, les cuento, vamos a estar hablando en la segunda parte con el director de Cuerpo de Bomberos, con Edwin Chavarría. Vamos a estar hablando del por qué este incremento en el número de incendios y a qué se debe. Vamos a estar analizando cada uno de los incendios. Y en la primera parte, y por eso quiero darle la cordial bienvenida a Saúl Castelar, viceministro de Transporte, quien estará con nosotros en los próximos 30 minutos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, viceministro. Bienvenido. Gracias, Armando. Muy buenas noches. Un cordial saludo para todas las personas que nos honran con su sintonía. Mire, antes de ir al aire, solo déjeme felicitar por el chaleco que anda, porque veo que está acompañando a nuestros amigos los gestores, que han hecho un papel grandioso en estos días. Así es, Armando. La verdad que es muy importante pues, reconocer el trabajo que con los gestores se ha realizado. Estamos con ellos, agradecemos todo el esfuerzo y precisamente eso vamos a hablar esta noche también. Por supuesto. Bueno, y es que también el Viceministerio de Transporte ha sido una pieza clave en este Plan Verano Seguro 2021, que ya ha dado a conocer los datos y sobre todo el comportamiento vial en este periodo de vacaciones. Los datos han sido algunos positivos, pero otros no tan positivos. Vamos a conocer la siguiente nota. En breve vamos con la nota para que puedan conocer cómo están las estadísticas y me comenta producción que la tenemos en estos segundos. Las autoridades siguen a la caza de los conductores temerarios. Esta joven de aproximadamente 20 años fue intervenida en un control vehicular instalado en el Boulevard de los Héroes. Al realizarle la prueba, le fueron detectados 334 miligramos por decilitro de alcohol en aliento. Una joven de 20 años a estas horas de la noche y ha consumido bebidas alcohólicas en una cantidad que supera todo lo permitido, ¿verdad? Es lastimoso que una persona así tenga 334 miligramos por decilitro. En el mismo control, este conductor que se pasó llevando uno de los conos y que se encontraba en presunto estado de ebriedad, se negó a hacerse la prueba, pero de igual manera fue detenido. Aunque se negó a la prueba, sus manifestaciones de su aliento alcohólico y sus manifestaciones de embriaguez nos hacen pensar de que superaba los 100 miligramos por decilitro. Una mujer también fue multada por habérsele detectado 63 miligramos por decilitro de alcohol en aliento. La ley indica que si sobrepasa los 100 grados deberá ser detenido y pagar una multa de $57.14. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador. Bueno, así la situación es realmente grave ver esas imágenes, el salvadoreño y cómo bajó del pick-up y realmente no iba en sus 5 sentidos. A ver, ¿cómo se comportó todo el tema del accidental vial y sobre todo estos antidoping, que vamos a hablar más a detalle de esto, pero quizás conocer en concreto los resultados, viceministro, sobre este Plan Verano Seguro 2021? ¿Cuáles son las estadísticas que se tienen hasta la fecha? Gracias, Armando. Sí, durante el plan pues nos mantuvimos con muchos controles antidoping en diferentes puntos de la nación y lastimosamente pues tenemos que reportar que aproximadamente 77 personas fueron detenidas en esta temporada y desafortunadamente los encontramos conduciendo por arriba del límite permitido de alcohol. Todas estas personas pues fueron detenidas y tendrán que presentarse ante las autoridades correspondientes, ante el juzgado, presentar pues su situación legal. Tuvimos también una cantidad de accidentes que es considerable. Se reportaban este día en la mañana 464 accidentes de tránsito durante todo el periodo
de la vacación teníamos también 275 lesionados y 31 fallecidos, 31 personas que desafortunadamente por distintos incidentes viales pues ya no nos acompañan. Es un dato que es elevado, sin embargo, cuando uno contrasta todas estas cifras contra las cifras del año 2019, no lo hacemos contra el 2020 porque el año pasado estuvimos encerrados, la circulación pues fue limitada y por lo tanto no podemos comparar cifras con el año pasado. Cuando uno compara los datos contra el año 2019 nos damos cuenta que afortunadamente hemos tenido reducciones considerables. En el caso de los fallecidos y en los casos de los accidentes también y de los lesionados, el número total de reducción es de aproximadamente el 14%. Y eso es lo que quiero que veamos. Tenemos preparada una gráfica donde muestra en efecto este comparativo que de hecho fue dado a conocer por ustedes a través de sus cuentas oficiales del BMT, del Viceministerio de Transporte, y lo vamos a ver en breve, donde en efecto se ve la reducción de estos siniestros viales en Semana Santa. Ahí estamos viendo una reducción del 14% de fallecidos y una reducción también del 14% de lesionados. Esto, como usted dice, viceministro, si se comparan datos con 2019, ¿por qué no 2020? Para los que recién nos están sintonizando, porque obviamente en ese tiempo, en esta fecha, en el año 2020, estábamos en una cuarentena por el tema de la pandemia y obviamente pues no había mayor circulación ni mucho menos ninguna época de descanso como tal. Así es, realmente el poder tener una reducción del 14% en dos de los indicadores principales, tanto los lesionados como los fallecidos, nos indica pues de que los resultados del plan estuvieron acorde con lo que nosotros esperábamos, han sido positivos. Vamos a continuar con estos esfuerzos. Esperamos pues seguir contando con la colaboración que tuvimos también de la policía, con este trabajo interinstitucional que está a la base precisamente de estos buenos resultados, en el cual tanto policía, Fuerza Armada, BMT unieron esfuerzos y pues ahí están ya, gracias a Dios, estas cifras que podemos presentar a la ciudadanía y con mucho orgullo decirles que a pesar del trabajo y el esfuerzo todo valió la pena porque logramos salvar vidas. ¿A qué cree usted que se debió esta reducción del 14%, lo cual es positivo, de lesionados y fallecidos? Digo, no positivo en el hecho que hayamos tenido fallecidos. Obviamente es lamentable cualquier víctima, ya sea por accidente de tránsito o violencia en el país, es lamentable. Sí. Sin embargo, también es positivo ver una reducción de esto. Eso quiere decir que la gente estaba cumpliendo las medidas. ¿A qué cree en concreto que se debe esta reducción? Yo creo que son varios factores los que han ayudado a tener estos buenos resultados. Uno de ellos, sin duda alguna, ha sido a la cantidad de controles vehiculares que se tuvieron en esta vacación. En comparación con vacaciones anteriores, tuvimos muchísimos más controles. Nosotros planteábamos al inicio de la vacación que íbamos a tener alrededor de 100 controles diarios en diferentes puntos del Salvador. Esto nos iba a dar alrededor de 800 controles a lo largo de toda la vacación. Superamos esta cifra, al final logramos tener más de 1,100 controles. La Policía Nacional Civil estuvo de la mano también acompañándonos con diferentes controles y eso nos permitió aumentar la capacidad de cobertura que tuvimos en todo el territorio nacional. Yo creo que a esa presencia permanente que se tuvo se puede dedicar, se puede decir que ha tenido la razón principal por la cual los accidentes han tenido una baja y han tenido un comportamiento positivo. Y creo que ese trabajo articulado que también se tuvo nos permitió también reaccionar de una manera inmediata, de tal manera que cuando hubo un accidente se pudo llegar a la zona de una manera rápida y por lo tanto lograr salvarle la vida a una persona que probablemente se hubiera podido convertir en un fallecido de no haber sido atendido a una velocidad adecuada. Hablemos de las principales causas en estas vacaciones de Semana Santa. Normalmente siempre se atribuye a los accidentes de tránsito al tema de distracción al volante o el tema del estado de ebriedad, pero si podemos poner, digamos, en una lista por orden de jerarquía y prioridad, ¿cuáles han sido las causas de todos estos 464 accidentes de tránsito? Las primeras 5 causas que nosotros tenemos registradas en esta vacación siguen comportándose con una bastante regularidad de lo que tenemos fuera del periodo vacacional. Tenemos, por ejemplo, el tema del irrespeto a las señales de tránsito, el salirse del carril, también la invasión de carril es otro de los temas, el irrespeto a las señales, la velocidad inadecuada. Y también el tema de la distracción del conductor, eso completa, digamos, la lista de las 5. Y el estado de ebriedad, que me imagino que también está ahí. El estado de ebriedad al final terminó saliendo de las 5 causas principales y terminó en 7ª causa.
en estas vacaciones como causa de accidente. Pero eso quiere decir que la gente, digamos que ha tomado un poco de conciencia, el hecho de no manejar bajo los efectos del alcohol u otras sustancias ilícitas. Sí, creo que también la causa de otros accidentes han ido aumentando también. Nosotros tenemos que seguir redoblando los esfuerzos porque desafortunadamente el que hayamos hecho alrededor de 800 pruebas de antidoping, solamente en el caso del viceministerio que hayamos detenido a más de 70 personas, todavía es una alta incidencia del tema de la conducción bajo efectos del alcohol. Creo que es necesario insistir en este tema, dedicar más recursos y poder seguir con estas campañas de concientización porque el tema del alcohol, si bien no figura dentro de las 5 causas principales de accidentes, sí sigue siendo un tema de preocupación para nosotros. Entonces, la principal causa número 1, ¿podemos decir que es? La causa número 1 fue la invasión de carril, en este caso, y eso tiene alguna lógica porque, claro, al invadir usted un carril tiene un choque frontal y ese choque frontal es el que genera desafortunadamente algunas de los impactos más graves a la hora de tener un accidente. Hablemos, viceministro, sobre los resultados del plan antidoping, por ejemplo, que se han hecho. Entiendo yo que han puesto alrededor de 8.800 esquelas, es una cantidad obviamente también grande, pero ¿cuáles son los principales resultados que han arrojado este plan? Como le mencionaba, yo creo que el principal resultado para nosotros ha sido el número de personas detenidas. Logramos sacar de circulación a 77 conductores temerarios, cada uno de ellos una amenaza potencial, un arma potencial de la calle. Creo que es el principal resultado de estos controles. Tuvimos más de 75 controles diarios en los cuales se pudo hacer un control de la alcoholemia, no solamente con gente del viceministerio, también tuvimos mucho apoyo del Ministerio de Seguridad y Justicia, también de la policía, que también nos ayudaron con diferentes controles y creo que esto también ayudó a que de alguna manera el alcohol no se convirtiera en una de las causas principales de accidentes que tuvimos que reportar en estas vacaciones. Más de 633 pruebas antidoping realizaron. Sí, de hecho superamos pues la cantidad que nosotros teníamos programada. Afortunadamente logramos superar esta meta. Creo que tuvimos, digamos, una cobertura adecuada los diferentes días de la vacación. Y eso no quiere decir que una vez termina la vacación este esfuerzo se deja de lado. Efectivamente, ya estamos preparándonos para las pruebas que vamos a hacer el siguiente fin de semana, que es cuando más normalmente estamos en la calle con estas pruebas, los viernes y los sábados. Y vamos a continuar pues no solamente con las pruebas para el transporte privado en general, sino que también con pruebas específicas para otros sectores como es el sector transporte colectivo y el sector de carga de transporte pesado también. Entiendo que este plan antidoping se basaba en dos ejes. La última vez que lo entrevisté me comentaba usted que uno era el tema de atención a emergencias y otro era el tema de prevención como tal. Sí, bueno, yo creo que también el tema de la atención de la emergencia y la prevención y las campañas de concientización han sido parte muy importante también del esfuerzo integral que se tuvo hoy en vacaciones. No solamente estuvimos en la calle con una presencia que buscaba reforzar el eje de vigilancia y control, sino que también, como usted bien señala, también la parte preventiva, la parte de generar campañas a través de las redes, de estos mensajes importantes de verificar los vehículos, las condiciones del vehículo, de manejar respetando los límites de velocidad, fueron parte de nuestro quehacer diario. Así como también creo que es importante mencionar el tema de la prestación de grúas, de la asistencia vial, ya vamos a hablar también de eso. Que también fue otro de los temas importantes y que nos llevó pues, a tener buenos resultados. En cuanto al plan antidoping, por ejemplo, y para que puede ser que en casa se han de estar preguntando, en este periodo de vacaciones de Semana Santa, ¿cuánto fue el grado de alcohol en sangre que lograron encontrar en una persona? Es decir, el más alto y cuánto se traduce en cerveza, por ejemplo. La persona que más alcohol consumió, que logramos detectar nosotros, fue un caballero que fue detenido con un contenido de alcohol en sangre de aproximadamente 480 miligramos por decilitro. Yo creo que para ubicar a las personas, una persona se considera conductor peligroso si supera los 100 miligramos por decilitro de alcohol en sangre. Esta persona, por lo tanto, tenía 5 veces el límite máximo de tolerancia para solamente ser adjudicado de una multa. Normalmente, cuando nosotros hablamos de contenido de alcohol, decimos que una cerveza puede andar conteniendo, dependiendo del tipo de cerveza, unos 17 miligramos por decilitro. Por lo tanto, 350 miligramos por decilitro se consumen con 20 cervezas. Por lo tanto, esta persona había excedido de la caja de cervezas, llevaba más, casi 30
30 o más cervezas lo que pudo haber. 30 cervezas. Pudo haber consumido y por lo tanto sí son niveles que realmente asustan a cualquiera. Claro, y obviamente por eso es de que reitera el gobierno del presidente Nayib Bukele el hecho de que todos los salvadoreños que manejen obviamente con responsabilidad y sin ingerir una bebida. Y sobre todo, pues obviamente se ha tratado la manera de cumplir en este periodo de vacaciones. Viceministro, vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar vamos a estar hablando de otros temas importantes. Uno de ellos es el plan de asistencia vial que obviamente ayudó a un buen número de personas, 570 salvadoreños con servicio de grúas, que también es parte de del apoyo que está dando el gobierno del presidente Nayib Bukele a todos los que disfrutan. Así es, nos sentimos muy contentos también con los resultados que tuvo el plan de asistencia vial. Como usted bien lo dice, fue otra de las iniciativas que conjuntamente con el Ministerio de Obras Públicas realizamos prácticamente toda la labor. Somos un solo ministerio y por lo tanto toda la labor que realizó el BMT tiene vinculación directa con el ministerio como tal. Afortunadamente pues pudimos brindar este servicio de asistencia a más de 500 salvadoreños, 570 como usted lo señala, y esto pues no solamente resolvió una problemática específica de una persona que tenía un problema en ese momento, sino que también nos permitió mantener una mayor agilidad en el control de circulación en diferentes puntos críticos. Evidentemente, como lo hemos señalado antes, cuando hay un carro que se queda en una vía de alto tránsito, pues genera problemas inmediatos de demoras y de colas, que en la medida en que nosotros podamos responder de una manera rápida, poder levantar ese vehículo y sacarlo de la vía, en esa medida también resolvemos el problema de congestionamiento de una manera más rápida y más ágil. Por lo tanto, entonces, llevábamos como dos objetivos principales con poner a disposición de la población este plan de asistencia vial, no solamente resolver este problema específico que podía tener un salvadoreño, sino también colaborar y contribuir a una agilización de la circulación, que debo decirlo, afortunadamente, y a pesar de las visitas altas que tuvimos a diferentes lugares turísticos, también los niveles de congestión se mantuvieron en muy buen control, con un desempeño muy bueno de la circulación en general a nivel nacional del país, y por lo tanto también es otro de los logros por los cuales como viceministerio pues nos sentimos muy orgullosos. A ver, ¿dónde estuvieron, digamos, o dónde se le dio servicio a estos 570 salvadoreños con el servicio de grúa que lo estamos viendo ahí en pantalla? Obviamente es un trabajo impresionante que el gobierno del presidente Nayib Bukele también ofreció, mejor dicho, bueno, sigue ofreciendo y iba a ofrecer a todos los salvadoreños en el caso ocurra alguna emergencia. ¿Dónde estuvieron concentrados las principales atenciones? ¿En qué carreteras o puntos? El servicio de asistencia fue un servicio que se dio a nivel nacional. Tuvimos casos donde tuvimos que atender gente en La Unión, tuvimos casos bastante concentrados en la zona de Los Chorros, atendimos varios casos en esa zona, también tuvimos atenciones en la zona del Puerto de la Libertad, donde también tuvimos varias de las atenciones, pero en realidad uno puede mencionar que prácticamente todo el territorio estuvo cubierto. Tuvimos gente que la trasladamos prácticamente de una punta a la otra del país y sí, efectivamente fue un servicio que estuvo a disposición y que dio resultados que sobrepasaron, digamos, la expectativa que teníamos como gobierno a la hora de poner a disposición esta alternativa para la gente. Claro, y que obviamente es importante decirlo, este servicio continúa. En este momento el servicio ha quedado ya suspendido. Fue un servicio que se dio nada más solo en el marco temporada. de la temporada. Claro, no es la única vez que lo vamos a poner a disposición. Definitivamente en agosto podrá ser otro servicio a ser analizado. Los resultados que ha dado en esta vacación pues nos indican que es un servicio que es importante y por lo tanto podrá estar disponible para otros periodos vacacionales. Y que obviamente también ha ayudado impresionantemente todos los salvadoreños, más de 500 obviamente que recibieron esta asistencia y el tráfico que se evitó. Así es. Normalmente cuando llega una grúa es largo el tiempo de espera, pero con estas grúas que dan ustedes son súper ágiles. Se agilizó el tiempo de respuesta, de atención de incidentes. Esto definitivamente tuvo un impacto positivo en los niveles de congestión, en la fluidez vehicular que se tuvo. Otra de las actividades, como se lo mencionaba, muy importantes para nosotros durante toda la vacación fue precisamente estar muy pendientes de los niveles de congestión en diferentes lugares y vías principales, carreteras que se volvieron críticas en esta vacación, como la calle del Litoral, el Boulevard de Costa del Sol, por ejemplo, que son lugares donde hubo mucha afluencia de veraneantes. Pero afortunadamente los dispositivos de control que se tuvieron, el tema de restricciones de transporte pesado,
que también fue otro de los elementos que pudimos poner a disposición para poder controlar de mejor manera el flujo vehicular. Nos dieron buenos resultados y como se lo mencionaba, podemos pues decirle a la población de que los niveles de congestión que se habían visto en otras vacaciones no estuvieron presentes este año, a pesar de tener una alta afluencia a las playas. Es decir, algunas personas nos decían a nosotros, claro, ustedes tuvieron un poquito de suerte de que no hubiera tanta afluencia a las playas. Yo creo que los reportes que daba la ministra este día era que en realidad se habían sobrepasado las expectativas de asistencia a las playas. Nosotros lo vimos también en los números de vehículos que tuvimos circulando y por lo tanto sí creo que fue un plan que tuvo muy buenos resultados. Claro. Y obviamente todos estos datos que estamos hablando se acoplan o se incluyen a los datos estadísticos que ustedes ya tienen a lo largo de este año. Por ejemplo, hablemos de la accidentabilidad en el país. Según datos que yo tengo, del 1 de enero al 29 de marzo de este año, se reportan alrededor de 4.721 accidentes de tránsito a nivel nacional con un promedio de 54 percances viales. Esto, viceministro, representa una disminución del 6.5% registrado con siempre el mismo periodo del 2019, ¿no? Sí, seguimos teniendo pues esta comparación con el año 2019, dado la irregularidad del año 2020. Sí estamos teniendo ahorita cifras que son alentadoras en ese sentido. Llevamos una menor cantidad de fallecidos que el año 2019. Tenemos también una menor cantidad de accidentes y por lo tanto consideramos que de lograr mantener esa fiscalización, ese control vehicular sobre las vías para poder de alguna manera llevar este mensaje y aumentar esa vigilancia y control, podríamos terminar el año con cifras mejores que las del año 2019. Ese es nuestro objetivo, ha sido el objetivo siempre, el poder reducir considerablemente los niveles de accidentalidad que tenemos en el país, que dicho sea de paso son preocupantes. Como país, pues siempre hemos tenido una accidentalidad que nos ha colocado entre los 5 peores países en Latinoamérica en cuanto a niveles de accidentalidad y por lo tanto trabajar para poder mejorar estos indicadores y es una de las tareas principales que tenemos como Viceministerio de Transporte. Muchos accidentes de tránsito, viceministro, se debe mucho al factor motocicleta, por ejemplo. No sé si hay estadísticas, se han incrementado, han disminuido. Y le traigo esto a colación porque ustedes colgaron este video que queremos mostrarle en la cuenta del Viceministerio de Transporte, donde muestran lo grave que es la situación de las motocicletas en las calles, en las carreteras. Vemos un irrespeto completo y queremos que vean el siguiente video para que ustedes puedan apreciar cómo se van moviendo nuestros amigos los motociclistas en diferentes partes. Por ejemplo, ahí vemos que se parquean en la zona donde pasan los peatones, vemos que se meten en medio de los carros, hacen una tercera fila. Bueno, para la gente que obviamente va incluso en el transporte colectivo puede ver pasando la motocicleta a la par de su ventana, o incluso nuestros amigos que manejan también vehículos pueden ver que los motociclistas no hacen un uso correcto. Sí, los motociclistas de hecho son en este momento el grupo de usuarios de la vía con mayor incidencia en lo que son las cifras de accidentalidad en el país. Si solamente aislamos el número total de accidentes vinculados con motociclistas frente al año 2019, hemos de hecho tenido un aumento. Afortunadamente, pues eso ha sido contrarrestado con una reducción en los accidentes de vehículos automotores de 4 llantas, pero sí tenemos que tener mucho énfasis en poder controlar el comportamiento de los motociclistas y para esto nuevamente el poder tener reglamentaciones más estrictas en cuanto a poder implementar sanciones para aquellos motociclistas que tienen comportamientos de riesgo o también los motociclistas que circulan sin tener una licencia. Son dos de los temas que también ya se están trabajando y que esperamos con la nueva legislación vamos a poder tener reglamentos que nos permitan ser más estrictos con este tipo de comportamiento. ¿Hacia dónde irían estos reglamentos? Irían dirigidos a poder tener sanciones más estrictas, sanciones más altas, para tener sanciones ejemplificantes, para que la población lo piense 2 veces antes de decidir circular si no tiene documentos en regla, que lo piense 2 veces antes de hacer un tercer carril como lo vemos todos los días. Es necesario generar este sentimiento de urgencia en la población y de respeto a las autoridades que en este momento desafortunadamente todavía tenemos mucho por trabajar. Durante muchos años se hablaba de poder incrementar las multas, se hablaba incluso de incluir
bueno, en aquel momento hablaban algunas personas de incluir incluso hasta cárcel por varios meses o años para las personas que manejan, por ejemplo, en estado de ebriedad. Hoy con la conformación de la nueva Asamblea Legislativa, que obviamente le da al presidente de la República, Nayib Bukele, todo el respaldo de la población para que se puedan crear leyes o iniciativas a favor de la visión como tal del gobierno. ¿Hacia dónde irían orientadas estas reformas o creación de nuevas leyes? Yo creo que es importante mencionar que la ley de tránsito que nosotros tenemos es una ley que ya tiene varios años. Ya está obsoleta. Y que por lo tanto requiere de un análisis integral, dentro del cual sí es necesario evaluar elementos que son importantes, como por ejemplo la calidad del transporte colectivo, las sanciones en el transporte colectivo, el tema de la accidentalidad y el tema de los conductores irresponsables, los conductores temerarios. Creo que el aumento de las multas efectivamente es un tema que se tiene que poner sobre la mesa y que tiene que ser analizado. Creo que hay mucho campo que se puede ganar cuando usted empieza a considerar multas mayores que las que tenemos ahorita en aplicación en nuestro país. Es bien interesante cómo nosotros vemos, por ejemplo, aquí conductores que se comportan de una manera irrespetuosa, que dejan de lado, digamos, toda la normativa que tenemos vigente, pero que si, por ejemplo, tienen la oportunidad de conducirse en otro país, en Estados Unidos, por poner un ejemplo, conducen con un respeto porque saben que allá una multa sí les puede implicar el retiro de una licencia, les puede implicar cárcel, les puede implicar una sanción económica mayor de consideración, y por lo tanto ir encaminados hacia las realidades que se tienen en cuanto al esquema sancionatorio de otros países, creo que vale la pena considerarlo para nuestro país también. Por supuesto. Antes de despedirlo, viceministro, quisiera que nos ampliara sobre una denuncia que ustedes colocaron en su cuenta de Twitter del Viceministerio de Transporte. Hacen una serie de denuncias y esto es lo que dicen. Esta tarde, en articulación con la Policía Nacional Civil en la zona del oriente del país, hemos sancionado a 3 rutas, la 332C, la 332D y la 332E, por incrementar el pasaje, y a 2 unidades de la ruta 328A y R386 por no portar documentos en regla. Ahí estamos viendo las fotografías y además incluye el BMT en todos los casos. Ya iniciamos el proceso de investigación. Nuestra labor para garantizar el orden y el bienestar de los salvadoreños no se detiene. Estamos viendo el trabajo también que están realizando los miembros del BMT. A ver, viceministro, incrementar el pasaje. Yo creo que es importante mencionar, Armando, que durante todo el periodo vacacional también otro de las aristas de acción que tuvo el viceministerio fue precisamente el control de todo el transporte colectivo. Nos mantuvimos en un monitoreo permanente de la operación del transporte, buscando sancionar cualquier anomalía que se identificara. En este caso, pues en el oriente se identificó algunas rutas o algunas unidades de algunas rutas que estaban con este incremento al pasaje. No vamos a permitir, digamos, ningún tipo de incumplimiento a la ley de transporte. Y ese fue el caso, pues, de estas rutas que se identificaron este día. No fue el único evento. A lo largo de la vacación también tuvimos distintos controles y fueron más de 45 las unidades que fueron sancionadas en la vacación, precisamente porque incumplían con alguno de los estatutos del reglamento, ya sea que el conductor no estaba en ese momento con los documentos para conducir, o por ejemplo la calidad de las llantas no era la correcta. Fueron diferentes causas, pero sí nos mantenemos siempre vigilantes del cumplimiento de todas las medidas en el transporte colectivo y vamos a seguir muy pendientes de este tema también. Por supuesto, cuando usted vea que una unidad del transporte colectivo les cobre más de lo debido, también denuncie. Lo puede hablar al BMT para poder hacer esta denuncia respectiva. Viceministro, muchísimas gracias por su tiempo. Se nos quedan varios temas, pero sin duda está abierto la participación para otro programa y podemos hablar de otros temas interesantes que está haciendo el BMT. Gracias, Armando. Muy agradecido con la invitación. Un saludo muy cordial a todos los que nos sintonizan y, por supuesto, el mensaje de siempre: maneje con precaución, respete a los demás y procure ser parte de la solución del tema de la accidentalidad vial en nuestro país. Listo. Gracias, viceministro. Vamos a pausa y al regresar vamos a estar hablando con el director de Cuerpo de Bomberos. Vamos a estar hablando sobre todos estos incendios que se han registrado en los últimos años. En esta segunda parte de la entrevista vamos a charlar con el director de Cuerpo de Bomberos, Edwin Chavarría, quien le damos la cordial bienvenida esta noche. Qué placer que esté con nosotros, director. Bienvenido. Armando, gracias una vez más a mi pueblo salvadoreño. Aquí estamos para compartir lo que cada día ha sucedido en estas vacaciones muy lindas, pero también difíciles y atípicas
para el Cuerpo de Bomberos y para la nación. Por supuesto. Bueno, y vamos a conocer cuáles han sido los principales resultados de estas atenciones que ha hecho el Sistema Nacional de Protección Civil en esta temporada, en este plan Verano Seguro 2021. Fuerza Armada de El Salvador, Policía Nacional Civil, bomberos, comandos de salvamento, Fosalud, Medio Ambiente, entre otras instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil, se desplegaron en todo el territorio nacional por aire, agua y tierra para salvaguardar la vida de los ciudadanos. Lamentablemente que reportar 464 accidentes de tránsito. Tenemos 271 personas lesionadas y 31 personas fallecidas. Los fallecidos en total, aparte de los 31 por accidente de tránsito, tenemos 8 por asfixia de inmersión, más una persona que se lanzó allá en la laguna de Apastepeque desde un muro. Él no se ahogó, fue rescatado, fue llevado a un hospital, pero lamentablemente por otras causas falleció ya en el hospital. Estos accidentes de tránsito, según las autoridades, en su mayoría se debieron a la imprudencia al volante y a manejar bajo los efectos del alcohol. De hecho, mencionaron que se ejecutaron 74 arrestos por conducción peligrosa y hubo 5 fallecidos por intoxicación debido al abuso de bebidas embriagantes. Realizaron 896 pruebas de alcotés. Y se interpusieron 8.880 esquelas, 2.497 leves, 1.089 graves y 5.294 muy graves. Uno de los temas que también preocupan a las autoridades son los incendios reportados en esta semana vacacional, incrementando casi un 200% en comparación con el año 2019. En este periodo, 140 incendios por maleza seca, por quemas también irresponsables de la maleza seca, 140, 8 incendios en infraestructura, 18 incendios en forestales, 3 incendios en cañales o fincas, 22 incendios por manejo y quema de desechos, 15 incendios por automotores, 4 incendios en viviendas por manipulación de cilindros de gas. Para este último caso, las autoridades se encuentran investigando los incendios y de encontrar culpables se les aplicará de 3 a 5 años de cárcel, puesto que estos incidentes han afectado más de 1.000 hectáreas, entre estas 300 corresponden a bosques protegidos. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Bueno, así la situación de los incendios y por supuesto todas las emergencias atendidas en general en este Plan Verano Seguro 2021. Director, desde el Cuerpo de Bomberos obviamente han tenido un rol importante en este plan como tal, pero sí hemos visto un incremento de forma alarmante en todos los incendios como tal, sobre todo en los ocurridos en los últimos días. Pero quizás conocer a detalle cuál ha sido los resultados de todas las atenciones en esta temporada. Gracias, Armando. Mira, bien interesante y quizás lo calificaré como atípico. Nunca habíamos tenido una alza de esta magnitud. Sin embargo, en la primera conferencia que tuvimos, nosotros dimos muy buenas recomendaciones como gabinete que estábamos trabajando fuertemente y como parte del Sistema Nacional de Protección Civil. Y se dieron recomendaciones, se dio a conocer una enorme cantidad de información con el fin de ser preventivo, con el fin de ser conservadores, con el fin de guardar también medidas que son parte de nuestra supervivencia. Y efectivamente damos a conocer de que las estadísticas, los números son fríos, pero también no solamente nos da una alza, sino que quisiera ir más allá de fondo. Quiero ver la parte del impacto negativo, lo que va a representar para nosotros como país y como la parte más afectada, que es la naturaleza. Nuestra bioseguridad, como le hemos compartido, se va a ver más afectada porque el cambio climático prácticamente está teniendo un incremento. Estamos viendo la naturaleza tan distinta. Si te fijas, tuvimos unas brisas frescas que pareciera que estuviéramos en octubre. Estábamos viendo cómo una baja presión estaba afectando prácticamente todo lo que es Centroamérica y El Salvador, y esas circunstancias son atípicas en esta temporada. ¿Qué significa todo esto?
está cambiando todo y nosotros no nos estamos dando cuenta y al final repercute en que los incendios y la manera irresponsable, que tengo que hacerlo con todo respeto, pero ser franco, están trayendo un cambio muy sustancial y afectativo a lo que es nuestro medio ambiente. En fin, creo de que como Cuerpo de Bomberos hemos estado 7/24, hemos visto que ha habido una alza enorme, no hemos parado, estamos hablando de más de 35 a 40 incendios diarios, nunca habíamos tenido esa alza tan significativa y con mi equipo hemos estado trabajando, me he acercado a ellos, hemos estado monitoreando, hemos estado dándole coordinación, apoyo, pidiendo, como nuestro presidente Nayib Bukele nos ha encomendado, tenemos que ser totalmente eficientes y rápidos para salvaguardar y proteger la vida y por supuesto también los bienes de nuestra nación. Un incremento de casi un 200% en esta temporada es un dato también alarmante. Por supuesto. ¿Eso qué significa? Me quedo hasta con muchas preguntas, digo yo. ¿Qué está pasando en la mente de nuestra gente, en nuestro pueblo y en los propietarios de toda esta cantidad? Porque el mayor porcentaje que tenemos estadísticamente son maleza. Tuvimos 140 incendios de maleza en la semana. Te puedes imaginar, es un alza muy... Maleza seca. Maleza seca, es un alza muy significativa y de hecho hoy esta misma hora tenemos ya un promedio de 4 más en lo que va la tarde, de las 5 de la tarde hasta acá. ¿Qué significa? Vuelvo nuevamente a enfatizar, esto no es usual, esto está sucediendo como una razón descontrolada, no medir las consecuencias, no darnos cuenta o verdaderamente hacerlo ya como que si fuéramos pirómanos. No tengo una respuesta precisa, pero el pueblo será quien valorará y podrá juzgar qué es lo que está sucediendo, porque en realidad lo sabemos, en el fondo sabemos que hay personas que sí lo están provocando y otras que en realidad irresponsablemente lo están haciendo. Claro, hablemos sobre los incendios forestales. ¿Cuánto es el número registrado en esta temporada? Llevamos 18 incendios forestales, de los cuales hemos tenido esta temporada, en los últimos días. Yo estuve participando en uno de ellos, bueno, en 3 de ellos, en el más complicado y que fue más después de la montañona que estuvimos platicando. Recuerdo que me tuviste aquí en el programa. Estuve en la zona de Perquín, en la Arambala, que está relacionado prácticamente con Rancho Quemado, donde habían más. Yo creo que todavía no tenemos con exactitud cuánto ha sido la cantidad del daño en cuanto a hectáreas, pero sobrepasa las 300 hectáreas. Creeré que un poco más, pero las autoridades están haciendo la evaluación y es un área completamente muy hermosa, protegida, pero ahora la vas a ver completamente destrozada. Estuvimos allá 3 días, más de 72 horas de trabajo sin parar, sin descansar, sin dormir, y tuvimos una articulación muy efectiva con la Fuerza Armada, con equipos de aeronaves, helicópteros que nos apoyaron sin parar. Estuvo también con nosotros lo que es el Ministerio de Medio Ambiente, equipo de protección de la parte forestal. Tuvimos a muchas autoridades en esa zona. Total que hacíamos un equipo, estuvo Protección Civil coordinando con nosotros. Un promedio de más de 520 personas estuvieron trabajando con nosotros día a día hasta lograr controlarlo. Se hablan también de 22 incendios que han sido originados directamente por el tema de quema de desechos. En el quema de desechos hay una diversidad de elementos que están ahí. Los más representativos son basureros. Estos basureros son los acopios ilegales que están a cielo abierto. Que están a cielo abierto y que nuestra misma población lo genera. Lo ha generado, alguien encontró una bolsita en ese lugar, aquí lo vamos a hacer basurero, y así ha ido creciendo, y algunos de ellos tienen ya ciertos años, muchos años de estar ahí, los cuales no fueron tratados adecuadamente por las municipalidades. Ahora se convierte en un foco muy peligroso de infección, un foco donde en realidad hay una cantidad de contaminación, y cuando le ponen fuego como para tratar de controlar lo que es ese foco de infección, ahora lo convierte en un escenario más peligroso porque es tóxico. Ahí hay de todo tipo de sustancias, químicos, orgánicos, y también hay otros tipos de materiales que cuando están en proceso de combustión liberan estos gases, y eso va a traer consecuencias a los lugareños de la zona. Este incremento en el 200% en esta temporada, ¿a qué se debe? ¿Hay algo trasfondo? ¿Hay malas intenciones por parte de algunas personas? ¿O hasta el momento lo que ustedes han registrado, qué indica? No quisiera interferir en las investigaciones de nuestros equipos de autoridades que ya están tras eso, pero sí te puedo decir de una manera técnica,
la mayor cantidad de estos incendios han sido provocados en las zonas agrícolas por la alza que tenemos, y en la parte de los incendios forestales los lugareños saben quiénes son, pero tienen temor de decirlo porque son gente que en realidad son propias del lugar y la misma inseguridad los hace a ellos no decirlo. Pero creo que la autoridad ya está sabedor de eso, ya hay un plan de trabajo de eso, ya hay una parte de articulación que se está haciendo con las autoridades para investigar y llegar hasta determinar quiénes han sido los responsables. Y yo creo que es un buen precedente, es el momento oportuno para que suceda así, porque no nos daremos cuenta o no sabremos lo valioso que es hasta cuando ya no lo tienes. Las personas de esos lugares que en realidad han sido habitantes por años de vivir ahí en esos lugares, muestran ellos también un dolor y se ve la tristeza de ellos al ver que son más de 25 años que va a tardar la misma naturaleza, si es que se reforesta y que hay que hacerlo, Claro. pero para que vuelva nuevamente a ser el mismo lugar llevará más tiempo. Por supuesto. Vamos a hacer una pausa, director y pueblo salvadoreño, y al regresar vamos a seguir hablando siempre de todo el tema de incendios y las atenciones que está dando Cuerpo de Bomberos, pero también vamos a revisar lo que dijo el señor presidente de la República, Nayib Bukele, quien ha pedido también a la nueva asamblea poner sanciones y aumentar penas para aquellas personas que estén provocando los incendios. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en el espacio de la entrevista estamos hablando con el director de Cuerpo de Bomberos, Edwin Chavarría, sobre todos estos incendios que se han registrado y que obviamente también mantienen muy preocupados y también alertas a las autoridades del gobierno. Es más, se lo comentaba director y pueblo salvadoreño, antes de irnos a la pausa, el señor presidente de la República se ha pronunciado al respecto y ha dicho lo siguiente, y vamos a revisar lo que ha escrito a través de su red social Twitter. Lo que ha dicho el presidente de la República, lo vamos a ver, quien básicamente ha pedido también a los nuevos diputados de la Asamblea Legislativa ver el tema de aumentar penas y sanciones para los que estén provocando incendios. Esto es lo que ha dicho. Incendio todos los días y con viento y sin lluvia, una labor titánica para nuestros héroes. La nueva asamblea deberá establecer penas drásticas para quienes los ocasionen intencionalmente, lo que ha dicho el presidente de la República, y esto obviamente citando un tuit de Protección Civil, donde dice que equipos integrados del personal de la Fuerza Armada y Bomberos se dirigen a Nejapa para atender el incendio. Esto ocurrió el 2 de abril, hace un par de días. Director, sus reacciones a lo que ha dicho el presidente. Efectivamente, eso será muy, pero muy satisfactorio para poner orden y para establecer un precedente y para decir al pueblo salvadoreño que sí debemos de poner fin a este tipo de incidentes que en realidad están trayendo lo que te compartía, ese escenario de daño. Este incendio que estamos ahí viendo, prácticamente nosotros recibimos una alerta temprana, cerca casi de 4 a las 6 de la tarde, y coordinamos inmediatamente con los equipos, Fuerza Armada, Protección Civil, equipos de socorro, Cuerpo de Bomberos, y empezamos a prepararnos porque habíamos visto que había una cantidad de viviendas que estaban exactamente amenazados porque la línea de fuego exactamente tenía más de cerca de 2 a 3 kilómetros de distancia. Era una línea muy, muy fuerte. Hicimos equipos de trabajo para poder hacer rondas para tratar de controlarlo. Y ahí estamos viendo las imágenes. Exactamente. Director. Así fue como logramos que ese incendio lo logramos controlar cerca de las 12:10 del día sábado. Pasamos más de 5 horas trabajando en ese lugar. Las dificultades para accesar ahí no fueron fáciles, era inaccesible, pero aún así nuestro deber era salvaguardar la vida de todas esas viviendas. A ver, durante la conferencia también dada a conocer hoy por los funcionarios de Protección Civil, decían y pedían también, acompañando el discurso del presidente, a los nuevos diputados incrementar estas penas y sancionar duramente para quienes provoquen incendios. ¿Por dónde, usted que es bombero y obviamente conoce el trabajo que se está realizando, por dónde deben ir estas sanciones? ¿Hacia dónde deben ir orientadas? Mira, debe de ser orientado primero, a mostrar al pueblo salvadoreño de que sí hay personas responsables. Ese es el factor principal. Y si hay personas responsables, encontraremos a una secuencia, una cadena de muchos actores que están irresponsablemente. Hay una ley de prevención, hay una ley que en realidad establece de que no se deben de hacer quemas. Las quemas agrícolas están completamente suspendidas y también viene con otras entidades que están relacionadas
con ese factor. Yo creo de que esto va a ser un gran mensaje también para las empresas que fácilmente permiten que sus cultivadores lleven a que estos incendios sean una forma para poder llevar sus productos hacia sus empresas de manera, dicen ellos, controlada, pero no es cierto. Todos los incendios que se pueden generar en un área en realidad tienen un impacto grande porque se transfiere, se traslada y invade otras propiedades y ha afectado a muchas otras personas que en realidad se tratan de garantizar de que sus bienes, como la parte de la vegetación, sus árboles frutales, no sean afectados. Pero ya tenemos mucha información de que hay personas que en realidad deliberadamente han causado ese tipo de incendios. La ley va a ir directamente, drásticamente a esas personas, a perseguir a esas personas que en realidad lo están provocando de manera irresponsable. ¿Qué tipo de reformas o qué tipo de acompañamientos se necesita dar a Cuerpo de Bomberos para que precisamente puedan realizar mejor su trabajo y evitar todos estos siniestros? Fíjate en términos jurídicos, obviamente. En términos jurídicos, lo que sucede es que en materia de bomberil nosotros en realidad nos sometemos a la legislación ambiental porque son ellos los que la regulan. Nuestro deber es más orientado a la prevención y a la mitigación. Creemos de que nuestra mejor forma va a ser que nos permita también articular con otras instituciones para que podamos generar también un medio educativo, un medio que permita garantizar de que las nuevas generaciones o las generaciones actuales en realidad sea un efecto multiplicador. La ley nos va a dar a nosotros más fortaleza porque podremos decir, ok, ahora sí vamos a ver que este precedente va a tener una reducción, una disminución y permitir que el país pueda empezar a retomar un nuevo refuerzo para lo que es el desarrollo del medio ambiente. En términos, digamos, más prácticos, director, ¿qué es lo que actualmente no pueden hacer, que les gustaría hacer, obviamente, para poder impulsar aún más el tema del trabajo que realizan? Ok, en materia de bomberos, te puedo decir que lo que nosotros no tenemos es la autorización de inspecciones a las empresas. Eso va a ser una de las razones muy fuertes de que la ley, la reforma a la ley, nos permitirá para darle seguimientos y autoridad para decirle el incumplimiento, y eso llevará también un proceso de sancionatoriedad. ¿Podemos nosotros llegar a hacer esas inspecciones a esos lugares? Por supuesto, a verificar que no se están cumpliendo lo que se establece en la ley y poder llegar hasta sancionarlos. Eso sí lo vamos a hacer cuando la ley esté completamente reformada. ¿Qué otras cosas o aspectos ven ustedes con potencial también? Ok, en materia de lo que tú me preguntas, creería que también vamos a lograr que las empresas puedan pagar y pagar esas responsabilidades. Deducir responsabilidades también va a ser un factor determinante que permitirá que esos fondos sirvan para lo que es la reforestación, aunque es un tema complicado, pero es un tema que en realidad debe de tener una fortaleza y un compromiso para que sea más sostenible el ecosistema. Veíamos incluso que en estas vacaciones, y lo estamos viendo en imágenes, un acompañamiento al Ministerio de Turismo también y a FOSalud en verificar, por ejemplo, que todos los restaurantes, hostales, cumplan no solo los protocolos de bioseguridad, sino que cumplan también con el tema de prevención de incendios, es decir, que tengan sus instrumentos a la mano en el caso que exista un incendio. También veíamos el hecho de las inspecciones en cocina, que ahí lo estamos viendo, las imágenes de elementos de bomberos inspeccionando que las cocinas no exista ninguna fuga de gas o que no exista alguna irregularidad a la hora de cocinar como tal. Obviamente ustedes lo que buscarían no solo la inspección, sino también la sanción. Ok, Armando, aquí hay dos temas bien interesantes. Uno es la ley de medio ambiente y una es la ley del Cuerpo de Bomberos. En materia de ley del Cuerpo de Bomberos nos va a permitir la reforma poder nosotros trabajar más fuertemente con la empresa porque nosotros solo podemos hacer inspecciones si tú me pides, mire, yo necesito una inspección. Entonces yo no soy garante de poder llegar, tocarte y decir, miren, aquí vengo, quiero hacer una inspección. Si no me notifica, no me lo solicita la empresa privada, no puedo hacer ese tipo de inspecciones. Con la reforma de ley nosotros que estamos pidiendo de que sí podamos hacer ese tipo de acercamientos y que podamos verificar, revisar todo lo que se establece en materia de prevención en el área de lo que es el sistema de turismo, hoteles, no solamente en hoteles, en empresas, que con mucha seguridad te puedo decir de que los incendios estructurales tienen un precedente y son factores muy determinantes por la falta de cumplimiento de medidas estrictamente en prevención de lo que son los incendios.
Esa visita que estuvimos acompañando a nuestra ministra de Turismo estaba relacionado porque queríamos ser garantes de que las áreas de cocinas, que las áreas de donde están los extintores, que los sistemas detectores de humo, que los planes de respuesta para evacuación, que para la parte de lo que es las brigadas, que son parte del sistema preventivo, revisar prácticamente las rutas de evacuación, son elementos muy fuertes y sostenibles para que un negocio también sea sostenible. A nadie le interesaría perder un negocio por un pequeño error. Si nosotros logramos que esta reforma de ley tenga esa gran articulación y esa gran fuerza, podemos nosotros prevenir anticipadamente, porque ahora sí va a haber un cumplimiento de una manera muy estricta y fundamental para que el negocio esté garantizable para todo aquel visitante como también para su propio dueño. Claro, y eso sin duda también será un reto para la nueva Asamblea Legislativa. Por supuesto, eso es una modificación muy ardua que se está haciendo. Por supuesto, estamos esperando el momento de poderla presentar para que sea revisada y quiero dejar bien claro, la ley no es para que sea una ley más, sino para que tenga un impacto positivo, preventivo, para salvaguardar la vida de todos los seres humanos. Por supuesto. Director, antes de despedir, el último mensaje para el pueblo salvadoreño, sobre todo para que estén pendientes de todos los artefactos que tienen en sus hogares. Bueno, gracias. Este espacio siempre me fascina, me interesa porque es lo más importante de poder garantizar nuestras casas. Lo hemos hecho a conocer que la mejor forma de garantizar nuestra casa es que sea segura. ¿Y cómo va a ser segura? Cuando usted toma el espacio, toma su tiempo, tiene una lista checklist para revisar qué es lo que tiene que verificar para que sea, en primer lugar, sea seguro. Entonces, todos los equipos eléctricos que están en su casa deben de estar inspeccionados, revisados. No hay ningún equipo más que no necesariamente debe de quedar conectado, a no ser que sea solamente lo que es su refrigeradora para garantizar que sus productos están completamente bajo lo que es la protección y su vida, alargar su vida. Pero lo que son la área de cocina, el área de lavandería, el área de planchar, equipos eléctricos, veladoras, que los niños no tengan acceso a los cerillos, la revisión de lo que es los cilindros de gas, son los puntos muy, pero muy relevantes para garantizar de que las condiciones de su casa sean completamente seguras. Y cuando usted salga de casa, no deje ningún recipiente, ni mucho menos cualquier objeto o alimentos que se estén cocinando y queden completamente solos. Mientras usted hace una visita, se le olvida y las consecuencias son encontrar una vivienda completamente en llamas. Importantes consejos. Muchísimas gracias, director. Gracias a ti, Armando, y gracias porque puedo compartir con ustedes este espacio y con gusto será siempre el honor de poder dar una buena recomendación, un mensaje para mi pueblo salvadoreño. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias también a ustedes por la sintonía. Nos vemos y escuchamos mañana, siempre al filo de las 8 de la noche. Descanse, buen inicio de semana.